Muy buenas tardes. Nos encontramos en el AMA Museo de las Américas. Estoy junto a la profesora Emmanuelle Sinardet, directora del Centro de Estudios Ecuatorianistas de la Universidad de París-Nanterre. Y a mi izquierda tengo al gran poeta dominicano, el profesor Rey Berroa, de la Universidad George Mason de Washington, con quien vamos a tener un conversatorio en torno a lo que representa la cultura hispanoamericana en los Estados Unidos en esta celebración especial que vamos a incorporar. El AMA, Museo de las Américas, la Organización de Estados Americanos con sede en Washington, nos abre las puertas para celebrar el 50 aniversario del Centro de Estudios Ecuatorianos de la Universidad de París-Nanterre. Y qué mejor ocasión para celebrar este acontecimiento que hablar de las obras de arte de artistas ecuatorianos en la colección de esta institución. Nos hemos acercado al museo para comprender y reflexionar sobre la riqueza de su acervo artístico y describir algunas pautas de cómo surge esta institución, sus artífices, la ilusión de personalidades que han hecho de este lugar no solo un repositorio de arte, sino una institución que se creó con la ilusión y la emoción efusiva de latinos apasionados por la integración de las naciones que une en un solo lenguaje en común, el español, el castellano. Así, los orígenes del AMA se fundamenta en preservar la unidad de las artes visuales y en su momento la Unión Panamericana, OEA, en 1976 se constituye y se convierte en el impulsor pionero de crear parámetros del arte moderno de América Latina y el Caribe. Sin embargo, fue desde 1940 cuando comienza a adquirir obra a través de donaciones y exposiciones. Por ejemplo, en referencia a los artistas ecuatorianos, se realizaron 3 exhibiciones individuales de Eduardo Kingman en 1942, 1946 y 1947. El crítico José Gómez Sicre invita a los artistas ecuatorianos a exponer. Manuel Rendón Seminario hacia 1955, Enrique Tábara hacia 1964 y en 1967 la incorporación de la obra de Estuardo Maldonado. Aquí hago un paréntesis para contar y enlazar cómo nacen estas conexiones entre tantas personalidades con las que he colaborado y hoy en día estamos reunidos aquí. Y para comprender que todo surge a través de la amistad, que es lo que nos constituye. Desde el año 1988 y siendo alumna del maestro Estuardo Maldonado, comencé a frecuentar el ámbito cultural en Quito con artistas intelectuales y alguno que otro guaquero e incluso estafadores que pasaban por la casa del maestro Maldonado ubicado en la calle Guayaquil entre Loja y Ambato. En 1998, en el estudio de él conocí al crítico de arte Gerard Churriguera, quien invitado por el municipio de Quito organizó el primer simposio internacional de escultura pública en el Parque Metropolitano. En 1999, Estuardo Maldonado y yo viajamos a la exposición Maestros Ecuatorianos en Casa de América. Yo era la única alumna entre este maravilloso grupo. Con el ánimo de avanzar en mis conocimientos y desarrollo artístico, en el 2000 me fui a vivir a España gracias a mi mentor y sus amistades, que me apoyaron desde el primer momento, entre ellos y bajo la mentoría del curador de arte Luis González Robles y Vicente Alcaraz, quien se convertiría en nuestro mecenas y marchante, comenzamos un gran trabajo de exposiciones. Nuestra primera colaboración entre España fue la Expo Universal Hannover 2000, en el Pabellón de Ecuador, organizado por Wilson Allo. En el 2001, Luis González Robles nos invita a una de las primeras exposiciones en el Museo Luis González Robles, con la Universidad de Alcalá de Henares. González Robles se había convertido en nuestro asesor y a su muerte, como homenaje a una gran amistad,
el mecenas Vicente Alcaraz crea en Alicante la Galería Cosmoarte Siglo XXV en el 2007, con Marianne de Tolentino, Joan Gil Gregorio y una serie de amigos comenzamos a desarrollar exposiciones que en un primer momento se trabajaron estrechamente con Raquel y Gabriel Maldonado, hijos del maestro Maldonado. Otras anécdotas que no quiero dejar pasar por alto: en el año 2005 realizamos una muestra de Estuardo Maldonado en Chicago, en la Galería Aldo Castillo. Posteriormente, con la entrada del embajador Ramiro Dávila en Chicago y después en San Francisco, creamos una relación muy estrecha, una amistad inquebrantable. Sus conversaciones eran de una brillantez admirable. Gracias a él pasé a convertirme en coleccionista de arte, apoyando a otros artistas. Con el tiempo, Ramiro Dávila se jubiló y regresó al Ecuador. En una de mis visitas, decidí comprar una obra abstracta que considero la más importante de Eduardo Kingman Riofrío. Para su constancia, hicimos un evento en la casa del maestro Estuardo Maldonado. La historia quedó reflejada en un vídeo en el que estamos Soledad Kingman, el embajador Dávila y yo. La anécdota se inicia cuando el maestro Kingman va a los Estados Unidos, una de sus primeras exhibiciones organizada por el embajador Dávila, quien le compra una obra para apoyar al artista. Kingman, impregnado de los Estados Unidos y su riqueza y la América Latina de su realidad, allí crea una obra que es una madre que sostiene a un hijo muerto, quizá la América Latina y sus hijos. Los temas sociales han influenciado a nuestro creador. Su sentir se reinterpreta y crea grandes obras artísticas, como por ejemplo Los Guangos, una obra inspirada en la obra del escritor lojano Ángel Felicísimo Rojas, El éxodo de Yangana, hacia 1949, un tiempo destacado para los creadores ecuatorianos. Aún recuerdo nuestras divertidas tertulias con el embajador. Su sueño era vivir en un monasterio para dedicarse a la lectura y a la escritura, sus dos pasiones. Lamentablemente, la muerte lo visitó con premura. Somos optimistas en que generar colaboraciones que fomentan y proyectan la cultura hispanoamericana benefician al desarrollo económico y cultural de las Américas, en los Estados Unidos y en el mundo. Estas instituciones que lideran nuevamente el arte, la cultura, es aquí que queremos expresar nuestro agradecimiento a la Fundación Estuardo Maldonado, a Eduardo Tábara, presidente de la Fundación Enrique Tábara, al Centro de Estudios Culturales Ecuatorianistas de la Universidad París-Nanterre, a Bicoa Bicultural de la Comunidad de las Américas por trabajar en crear nexos de integración. Como directora ejecutiva de la Fundación Estuardo Maldonado, continuamos proyectando este legado que empezó como un gran sueño de amistad y generosidad, con personas que a lo largo de estos años han continuado con nosotros colaborando y creciendo. Ahora, en esta etapa, lunes 4 de agosto del 2025, en el AMA Museo de Arte de las Américas, Organización de los Estados Americanos de Washington, tengo el honor de compartir este momento entre arte y poesía intercultural y multilingüe. Lo que me acercó a Rey Berroa, poeta dominicano, profesor emérito de la Universidad George Mason y coordinador del Festival del Día Mundial de la Poesía, quien me acompaña a mi izquierda, y gracias a él seguimos trabajando en nuevas iniciativas. En esta celebración del 50 aniversario del Centro de Estudios Ecuatorianistas de la Universidad de París-Nanterre, es un honor tener a mi derecha a la directora, la destacada académica e investigadora Manuel Sinardet, coordinadora del Centro Científico de Ciencias Sociales y Humanas
del programa ECOS Sud del Ministerio para Europa y Asuntos Exteriores y del Ministerio de Educación Superior e Investigación e Innovación. Quiero dejarles ahora con la doctora Sinardet. Emanuel. Muchísimas gracias. Emoción. Como tomo la palabra hoy en este bellísimo lugar, el Art Museum of the Americas, y les estoy a todos muy agradecida. Es aquí un espacio que desde el año 76 expone la diversidad, la riqueza, la vitalidad de las artes visuales del continente americano y del Ecuador también. Y precisamente hablo aquí en mi calidad de directora del Centro de Estudios Ecuatorianos, un centro de investigación de la Universidad Paris-Nanterre en Francia, en París, que celebra sus 50 años de existencia. Entonces, uno de los ejes precisamente de investigación son las artes ecuatorianas. Entonces, en este museo, cómo no agradecerles la invitación, ¿no? Aquí estamos ante una colección permanente que refleja todas las corrientes contemporáneas del arte americano, al mismo tiempo que rinde homenaje a los movimientos más significativos. Y esta ambición se encuentra precisamente en varias obras de la colección permanente dedicadas a 3 artistas ecuatorianos. Hay más, pero me parece que estos 3 merecen aquí ser celebrados. Estuardo Maldonado, Eduardo Kingman, Enrique Tábara, son creadores que innovaron a nivel plástico y también, eso me parece muy importante, son guardianes de la memoria, representan 3 trayectorias singulares, pero un mismo aliento que es el de un arte arraigado en las culturas precolombinas y comprometido con las realidades sociales, proyectado también hacia lo universal. Entonces, Estuardo Maldonado, que tú conoces muy bien desde en sus diferentes facetas, nacido en el año 28 en Pintac, fue uno de los pioneros del constructivismo latinoamericano. Formado en Ecuador, posteriormente en Italia, supo conjugar las formas geométricas del constructivismo europeo con los símbolos y también las texturas del arte andino. Y como miembro del grupo Vanguardia Artística Nacional, contribuyó a redefinir la abstracción en América Latina. La dotó de una dimensión mucho más local y al mismo tiempo algo de cósmico le dio. Tienen aquí en la colección permanente del museo 3 obras que les invitamos a admirar. Memory of Forms del año 63, Pictografía del año 68, Mural Dimensionalista del año 88, que encarnan con fuerza esta misión del museo: preservar y promover expresiones artísticas significativas de las Américas en su modernidad y diversidad. Entonces, en esta obra Memory of Forms tenemos esta técnica del encausto que confiere a la superficie una textura casi mineral, como si el lienzo fuera un fragmento de roca grabada. Y esta obra ilustra la capacidad de Maldonado para fusionar este constructivismo con el imaginario andino, crea una abstracción que intenta dar cuenta de la memoria cultural del continente porque evocan glifos antiguos y lenguajes olvidados también. Con Pictografía, Maldonado explora el signo, el trazo ritual, arena, óleo, lápiz, aquí se combinan sobre cartón para componer una escritura visual libre y casi chamánica. Y finalmente, Mural Dimensionalista, una obra en acero inoxidable, marca una evolución hacia la abstracción tridimensional que estudiaste, me parece también bastante, Mónica. Y Maldonado traslada su lenguaje pictórico al espacio, al metal, y juega con la luz, con los reflejos también. Por su parte, Eduardo Kingman, nacido en el año 13 en Loja,
Se caracteriza por una voluntad de denuncia profundamente arraigada en la condición humana y inscribe esta tradición ecuatoriana de un arte comprometido en una, digamos, ambición estéticamente muy poderosa. Una de sus obras aquí expuestas, La Cena Miserable del año 1945, aporta una voz bastante realista, grave, conmovedora, que complementa estas aproximaciones más simbólicas y abstractas de Maldonado. Tiene aquí una gouache también sobre papel que representa una escena de comida silenciosa, emblemática de aquel estilo de Quijimán, manos que son monumentales, rostros marcados por el cansancio, resignación. O sea, es una composición dramática que evoca la dignidad en la pobreza. Y tenemos ahí una muestra de este realismo social tan característico en Ecuador de las décadas del 30 y del 40, que buscaba visibilizar la condición de los sectores populares y de los grupos marginalizados de la sociedad ecuatoriana de la época. Por fin, Enrique Tábara, nacido en 1930 en Guayaquil, fue un explorador incansable de las formas y de las raíces. Tras formarse en España, donde frecuentó a André Breton y a Joan Miró, regresó al Ecuador para fundar también, es uno de los cofundadores de este grupo BAN. Tábara fue uno de los primeros en integrar motivos precolombinos en una estética muy moderna que dio lugar a lo que él mismo llamó ancestralismo. Entonces aquí tenemos en este museo 3 obras de Tábara que también les invitamos a admirar en línea, mejor en persona aquí, desde luego. La primera es Superstición, del año 1963. Luego tenemos Éxodo Indígena, del año 68. Viajeros del Día, del año 77. Y ahí dialogan raíces precolombinas con los lenguajes plásticos más contemporáneos. Por ejemplo, Superstición, que es un óleo sobre lienzo, explora las tensiones entre creencia popular, misticismo y abstracción. Y el título evoca un universo ritual donde lo visible y lo invisible coexisten, que es una evocación de este ancestralismo que el mismo Tábara intentó conceptualizar, ¿no? Es decir, que no se limita aquí a citar el pasado, sino que lo reinventa con audacia. El Éxodo Indígena, la otra obra, otro óleo, con placas metálicas y objetos diversos, compone también una escena simbólica y dramática, porque sugiere, como el título lo muestra, una migración forzada, una errancia colectiva de los pueblos originarios desplazados por la violencia histórica. Y los materiales aquí más industriales contrastan con el tema ancestral, pero es una forma de generar memoria, una memoria que debe transformar el presente. Y en esta última obra que tiene acá expuesta el museo, tenemos aquí, pues, es Viajeros de Día, tenemos algo más íntimo realizado en grafito y aguada sobre papel. Aborda el tema del desplazamiento, también del viaje, pero desde la perspectiva de la búsqueda identitaria, y tenemos figuras que flotan en un espacio indefinido entre el sueño y la realidad, revelando la dimensión poética y también la dimensión introspectiva del trabajo del pintor. O sea que estos 3 artistas, Tábara, Maldonado, Quijimán, muestran la voluntad de forjar una modernidad propia de las Américas desde el Ecuador, y contribuyeron a hacer de las artes visuales latinoamericanas un espacio de creación, resistencia y memoria a la vez. O sea, vemos aquí también esta ambición del AMA
del museo, es decir, construir una memoria que sea también motor de la creación. No son objetos estéticos estos artefactos aquí expuestos, sino que son testimonios y archivos sensibles de la historia cultural del continente. Y el AMA nos ofrece una colección que es un legado vivo y suscita realmente en el público la emoción y alimenta esta reflexión para futuras generaciones. De nuevo, todo mi agradecimiento al museo y también a la invitación que nos hizo. Gracias, realmente fundamental reconocer toda esta labor del AMA porque realmente ha contribuido a preservar un patrimonio fundamental en torno a esto. Y Rey, las experiencias también que tú tienes son extraordinarias y justamente es esta fusión entre el arte y la literatura lo que nos permite estar aquí. Rey, tus palabras, tus anécdotas. Bueno, agradecer a Manuel, muchas gracias por este alumbramiento que nos abre puertas a los que conocemos, hemos visitado el museo anteriormente y además a los que no lo han visitado como un acicate para venir a buscar estas expresiones de diversidad cultural como un espacio de lucha, de lucha de mantenimiento. Una pequeña interrupción, Rey. Tú has estado haciendo algunas presentaciones aquí. Me gustaría que nos hagas esta pequeña introducción, las primeras conexiones tuyas con el AMA. Mi primera conexión con el AMA fue nada más llegar aquí a la zona de Washington en 1984 para el centenario, se estaban preparando el centenario de Pedro Enríquez Ureña, el gran humanista dominicano y del continente. Y me invitaron a una conversación sobre la figura de Pedro Enríquez Ureña y eso me dio pie a mí, porque en ese momento yo estaba precisamente preparando el número especial de la revista iberoamericana sobre la literatura dominicana, que después se publicó el volumen que reunía mis conversaciones y un trabajo de un profesor que estaba enseñando aquí en la Universidad Católica, Roberto Hosben, que después se regresó a Chile, cuando Chile abrió las puertas a todos los profesores que se habían ido. Y la segunda vez fue invitado por el agregado cultural del Uruguay, que ahora no recuerdo su nombre, que quería celebrar el centenario de Mario Benedetti. Y en una conversación en la OEA, precisamente, me dijo, ¿y por qué no das una charla sobre Benedetti? Digo, perfecto. Entonces vinimos aquí, hicimos esta presentación. Bueno, yo voy a hablar de algo diferente, pero no diferente, porque al fin y al cabo la poesía es pintura, la pintura es poesía. Y en cierta manera lo que yo voy a presentar ahora es una simbiosis, un encuentro extraordinario de una expresión artística que es la poesía, que implica el acto de performatividad, que es la presentación de la poesía a nivel público, no solamente al otro nivel, que es el que nosotros más estamos acostumbrados, que es el de la soledad del creador que produce el texto y la soledad del lector que se enfrenta a lo que dice el texto. Nunca lo que dice el poeta en un texto es lo que va a captar el lector, porque las experiencias son diferentes y porque el acto de creación de ese texto o de esa obra literaria o de esta pieza musical, que podríamos hablar de la música también, que no hemos tocado ahora aquí, pero podríamos hablar de tanto de los músicos de la experiencia clásica como de la experiencia folclórica, de la música nativa, en quechua, etc. La ponencia que presentara era algo relacionado con
el Día Mundial de la Poesía. Y el título que le he dado a esto es Día Mundial de la Poesía, breve crónica de un festival inolvidable. Desde 1992 en el Teatro de la Luna en Washington, D.C. y desde 2002 también desde la Biblioteca del Congreso en los Estados Unidos, poetas de distintas naciones e Iberoamérica y voces se juntan para celebrar con lecturas y conversatorios abiertos al público la belleza, la magia y el poder transformador del arte, en especial de la poesía. A esta cita anual le hemos dado el variopinto nombre de Maratón de la Poesía. Y ahora tú entiendes, porque yo digo maratón y ya se entiende de lo que yo estoy hablando, pero en realidad no se... Como asesor literario del teatro, yo he sido el responsable de convocar y conducir el maratón durante sus 33 años de vida, al tiempo que preparo y publico también una suculenta antología del grupo de poetas participantes de cada año. Para la portada de ese libro, invito a algún pintor representativo del mundo hispano a que me permita utilizar una de sus obras y, de ser posible, entrevistarlo al pintor y presentar al público esa entrevista como parte de la antología. Este es el caso de la última antología de 2024 que tiene un dibujo de Miguel Carini, un pintor argentino radicado en Granada, en España, y que, como se puede ver en este dibujo, el lienzo en el cual aparece el dibujo es una caja de té, producto de la pandemia. Al llegar la pandemia, el pintor no sabe dónde, no puede salir a comprar material y entonces va a buscar donde pueda encontrar cajitas de té, cajitas de tuna, es decir, cartones en blanco donde se pueda reproducir. Y después, al final, yo invito al pintor a sentarse conmigo para entrevistarlo y hablar sobre la experiencia de la pintura. En este caso, el tema era Autorretrato de Miguel Ángel Carini. Es una entrevista de más de 20 páginas en que hablamos de todo, sobre todo de todo relacionado con la experiencia de la pintura. Con la llegada de la pandemia y sus restricciones en la primavera de 2020, el Teatro de la Luna tuvo que adaptarse a la transmisión en línea y, con el apoyo de entidades como la Biblioteca del Congreso, mi universidad, George Mason de Virginia, y la Casa de la Cultura El Salvador, reunimos un equipo técnico profesional que llevó a cabo un rotundo maratón que nos permitió continuar la coordinación y presentación de esta fiesta de la poesía y del arte en español. Pues estaba con un proyecto de investigación en mi universidad. Yo había presentado un proyecto de libro que se llamó, porque claro, ahora yo estoy en muchas cosas, que se llamaba Poéticas Heréticas. Un estudio de la perspectiva de la poesía como un acto herético desde tiempo inmemorial, que por eso los poetas son expulsados de la República, porque eran herejes al pensar que Platón quería presentar. Si el 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía, tenemos que entregarle las 24 horas del día a la poesía. Pero no únicamente eso. Vamos a invitar poetas de Iberoamérica, de Europa y del mundo entero. Y lo hicimos. Un par de días después, yo escribí un breve mensaje de invitación a casi un centenar de festivales de poesía de todas partes del mundo, en muchos de los cuales yo había leído mi obra. Dos locos planificaban la utopía de unir a todo el planeta en la experiencia nunca antes vivida de 24 horas continuas de arte. Poesía y pintura, poesía y música, poesía y vida. El 21 de marzo de 2022, durante los 1440 minutos de ese día, que mediaban entre esa medianoche y la siguiente del 22 de marzo, el mundo entero estuvo pendiente de la voz de sus poetas.
Según los contadores situados en la imagen de nuestro canal de YouTube y Facebook, que no son de fiar demasiado, ese día habían desfilado por la pantalla un total de 410 poetas originarios de 52 países, leyendo unos 1.100 poemas en 16 lenguas diferentes. Este es el testimonio, la antología de ese primer festival, Living Voices, Voces Vivas, Voix Vive, y este es el testimonio del festival, del segundo festival de 2023, que estaba titulado Humans Again, porque el festival tiene un lema cada año y este festival era la poesía contra la inteligencia artificial. Humanos nuevamente, Humains à nouveau. Seguimos en esta tarea. La hazaña se ha seguido y se seguirá repitiendo el 21 de marzo de cada año con más países y más lenguas. De hecho, aquí aparecen 52 lenguas, haciendo viva la rica diversidad y extraordinaria belleza y profundidad de las formas expresivas del arte verbal de toda la humanidad. Voilà. Extraordinario, o sea, realmente es una labor increíble. Y bueno, ¿algún comentario de esta experiencia, Emanuel? ¿Alguna? Sí, me llama la atención la voluntad de crear diálogos entre no solamente géneros, sino también idiomas. Y yo tengo una curiosidad, entonces cada poeta viene y lee sus textos en su idioma o también puede escoger otros textos. Exacto. Pues no. Los poemas tienen que ser del poeta, de la persona que lee el texto. La persona puede elegir leer el poema en su lengua original y se acabó, porque lo que nos interesa es la celebración de la experiencia lingüística a través de la poesía. Para la antología, por otro lado, por el hecho de que la antología la vamos a publicar, yo le pido a los poetas que presenten sus poemas preferiblemente en la lengua original y una traducción en español, inglés o francés, que son las 3 lenguas oficiales que tenemos. Podíamos haber escogido el chino, quizás, el portugués, pero al final nos quedamos con esa dimensión tridimensional de la que tú hablabas, solo que en este caso es español, inglés y francés. Y la mayoría de los poetas prefieren utilizar el inglés por razones prácticas. En que los poemas aparecen, este es coreano e inglés, que él prefirió hacerlo, esta es china e inglés, Floriano Martins, que es portugués y español, en algunos casos, muchos casos si yo veo que hay un poema de interés, lo traduzco yo mismo. Sí, y es maravilloso realmente lo que tú comentabas, es un evento de arte, poesía, escultura, de las artes y sobre todo de la humanidad, del sentirnos vivos. Y también... déjame añadir algo, que cada año, ahora que hemos estado hablando de Estuardo, cada año hay un componente de poetas del Ecuador. Este año tú coordinaste un grupo de Ecuador y un grupo en lenguas indígenas, que es otro elemento extraordinario. Uno de los elementos que yo intento hacer es recuperar las lenguas indígenas. Muchas veces los indígenas piensan, pero quieren oír, pero por favor, sí, porque es regresar a aquello que perdimos. Recuperar algo. Y justamente eso fue también otro proyecto que nos unió a Rey
a Emanuel y es la magia de la amistad lo que surge. Nació un proyecto con una gran compañera a la que admiro mucho, la gran poeta y traductora italiana Brigidina Gentile, con la que llevamos el proyecto de Babel, Poesía Multilingüe, y fue una colaboración maravillosa. Estamos hablando de arte en el AMA Museo y de pronto esto nos une a los tres. El proyecto Babel, Poesía Multilingüe, que también tiene la filosofía que Rey comentaba, hacer de la poesía de los en esta diversidad cultural. Del Met al AMA. Sí, decimos en francés la boucle y boucle. Sí. Hemos completado el círculo. Círculo. Comenzamos con el museo y cerramos Con el museo. Muchísimas gracias a todos por este momento. Gracias, Rey. Gracias, Emanuel. Gracias por la oportunidad de organizar una celebración tan fantástica de los 50 años del Centro de Estudios Ecuatorianos. Pero además en 3 días. En 3 días.